Correcto, entramos entonces a esta etapa de lo que es el estrés laboral. Ya hemos visto sus causas, algunas de las consecuencias que hay y vamos a continuar con esto de las consecuencias, pero también es importante desmenuzar un poco. De acuerdo a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, ellos manejan dos tipos de estrés laboral, eustrés y distrés. El eustrés, que es de alguna manera el estrés positivo que tú comentabas, doctor, y el distrés, que es el estrés ese negativo, que inhibe, que da miedo, que acaba con la persona. ¿Será que entonces en estos tiempos el distrés es el que predomina? Porque a veces ¿cómo podemos decir? La forma gerencial que se tiene en muchos lugares es de imposición, es de yo soy el jefe, yo lo sé todo, tú no pienses, yo tomo las decisiones, o en ventas, por ejemplo, no, pues es que el jefe dijo que es esto, pero no está funcionando, sí, pero lo dijo el jefe, y si yo no lo hago, el jefe me va a correr. O sea, ese tipo de dinámicas negativas, podríamos pensar que van ahorita más, que se van las empresas, decir, no, al trabajador lo tienes que estar presionando, lo tienes que estar amenazando, si no, no cumple. Y yo no voy a poner como jefe a ser blando, a ser un jefe barco de que, mira, se hace esto, llega a tu objetivo de ventas o llega... ¿Qué está pasando a nivel gerencial en este sentido que está generando o ocasionando este estrés laboral? El problema es que está cambiando la sociedad, están cambiando valores, para empezar, la forma de trabajo se están cambiando. Cuando antes que idea de tener un home office, ¿no? Era impensable, ¿no? Ni se conocía. Está cambiando y ahorita tenemos el problema es que tenemos un cambio generacional. Antes era poco a poco el cambio generacional, ahora de una generación a otra es totalmente diferente. Y ahorita estamos, por ejemplo, en las empresas hay 3 generaciones que piensan totalmente diferente. Y entonces el director es de una generación, mandos medios es otra generación y los nuevos es otra. Y antes no era tanta la diferencia, la evolución o la involución, eran poco a poco, ahora son radicales. Entonces tenemos empresarios donde no quieren la tecnología y los nuevos ahora es de que no hacen nada sin tecnología. Entonces yo lo puedo hacer desde casa, ¿no? Entonces y es uno de los grandes elementos y que precisamente la norma 035 establece en el entorno de organización favorable una de las condiciones que tenemos que trabajar en ello. Para empezar, tiene que haber exactamente tus responsabilidades, tienen que ser claras tus responsabilidades. Se te tiene que capacitar para tu cumplimiento correcto de esas responsabilidades. Y si te va a evaluar con base a esas responsabilidades. Entonces, en base a ello, satelitalmente se ponen algunas otras condiciones. Por ejemplo, que tú puedas opinar cómo puedo mejorar. ¿Sí? Entonces, hazme la nómina a mano. Oye, yo puedo hacerte ahorita uno de los muchachos de ahora, recién salido, oye, yo te hago una programa, es más, te hago una aplicación en el celular sí. Y en 5 minutos te tengo la nómina. No, es que tú ni habías nacido y cuando hacemos aquí hacemos la nómina a mano siempre y nos tardamos 2 días y así siempre se ha hecho. Y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Terminan yéndose, ¿por qué? Pues porque yo puedo hacer las cosas diferente, mejor, más rápido, más fácil y no me dejan hacerlo. ¿Por qué? Entonces, el que no tengas libertad, por ejemplo, de tus actividades, dentro de las posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, que lleguen alguien y, oye, te toca ir al baño a las 11 de la mañana. Oye, si tengo ganas antes, no, te toca a ti de 11 a 11:15, ¿no? Dices, oye, si yo puedo organizar mi trabajo y no me dejan organizarme, porque yo conozco mi trabajo, entonces no se les pide la opinión de cómo mejorarlo, no se les capacita, es una imposición, pues terminan siguiendo, y más ahorita, ¿cuáles son? Las nuevas generaciones son las que están llegando en donde, espérame, normalmente tiene que ser horizontal, es un equipo de trabajo, no es piramidal, entonces es, a ver, oye, ¿cómo podemos mejorar tu trabajo? ¿Podemos hacer esto y esto? Sí, con esto sí, esto no, me parece, etcétera. Y ahorita no, en unas empresas es muy, como dices, se tiene que hacer así y así te va a hablar y si no, mira, ahí la puerta está abierta y hay 1000 personas que quieren hay cola de gente que quiere tu puesto. Sí, es que es entonces esos cambios increíble. generacionales de la idea, etcétera, termina siendo muy difícil. Entonces esos cambios generacionales son muy bárbaros, ¿no? Antes decir padre era mucho respeto, después se convirtió en papá, luego en papi, jefe, y ahora ya es hasta el rey del hogar es el niño y es el que decide las cosas, ¿no? Sí. Pues eso, lo pasamos a la empresa y está sucediendo lo mismo, ¿no? Y entonces ese es uno de los grandes problemas. La norma nos trata de ayudar en ese sentido,
para tratar de ordenar, no estresar innecesariamente. Es decir, no exigirle a alguien. Si yo te contrato para un trabajo de 8 horas, te voy a dar una carga de trabajo de 8 horas. Pero ahorita, por la cuestión económica, ¿qué buscamos? Hacer más con menos. Exacto. Entonces, si en un equipo de contadores, por ejemplo, se va, oye, voy a renunciar, no, no te vayas, ay, me quieren mucho, no, porque si tú te vas, tardan 6 meses en contratar a otro, tu trabajo no lo van a repartir entre nosotros. Y a salir a las 10 de la noche. Y vas a salir más tarde o te llevas trabajo a tu casa, y finalmente a los 6 meses, pues, oye, está saliendo el trabajo, ¿para qué contratamos al otro? Si estamos haciendo con ellos más. Es cierto. Y entonces, a través del tiempo, ¿y qué va a pasar? Pues uno ya se va, porque ya no aguanta, otro ya encontró un mejor trabajo, etcétera, y es el círculo vicioso, ¿no? Sí, y esa rotación no es buena para ninguna empresa ni para ningún negocio, nadie. ¿no? Para nadie. Cuesta muchísimo. Sí, claro. Y obviamente también que esta, digamos, esa identidad tan endeble o esa personalidad tan endeble que de estas nuevas generaciones, pienso que por eso de cualquier cosa, y si no, pues los demando, ¿no? Entonces es una demandadera a todo mundo, decir, no cumple con su trabajo, les da flojera o simplemente no les gustó, pero sí quieren que se les liquide, ¿no? Por ejemplo, anteriormente se manejaba mucho en base a resultados, ahorita, o por objetivos. Ahorita no, antes digan que vengo, casi hacen el favor. Y la otra es que definitivamente, pues si no se dan resultados, ese no es mi problema, tú me tienes que pagar. Oye, pero no vendiste, no me importa, tú págame, ¿no? Entonces, hay una, como que le hacen el favor a la empresa. Pero también, del otro lado, hay gerentes o hay dueños que nomás no logran crear realmente un ambiente laboral adecuado, que haya una tormenta de ideas, que haya aportaciones, o una política de puertas abiertas, sino que no, es esto impositivo. Esto llegó y se tiene que hacer. Oye, pero a mí como que no me late, pues ya estás aquí y lo tienes que hacer. Y hay que entender que no es el bueno o el malo de la película, o sea, no es trabajadores contra los jefes, patrones, contra jefes, porque muchas veces la mayoría de los patrones son los mismos, son trabajadores también, ¿no? Exacto. Entonces, aquí lo importante es cómo amalgamar y cómo hacer el equipo entre los dos. Uno lo que quiere es que sea negocio, pero verlo que si un trabajador está trabajando adecuadamente, que esa es parte de la ergonomía y toda la parte psicosocial es parte de la ergonomía, si el trabajador está contento en la empresa, se compromete. Si le das lo necesario, está bien capacitado y hace como tiene que hacer las cosas, lo que tiene que hacer y le das todo lo necesario, etcétera, pues va a trabajar, está contento, está trabajando, va a ser productivo, pues va a haber más retribución para el patrón. Claro. Si tienes un trabajador descontento, pues más errores, más de estos, se enferma, porque realmente se enferma. Entonces, los dos necesitamos beneficiarnos. Entonces, eso es lo que se llama una empresa saludable, en donde precisamente se están comportando y ¿quién va a defender a la empresa? El mismo trabajador. Y va a ser más negocio y va a ser mucho mejor. El problema es que no es ni bueno ni malo. No. Hay que pulir ciertas cosas en los patrones, hay que pulir ciertas cosas en los trabajadores y hacer ese amalgamado para que pueda trabajar adecuadamente la empresa. Entonces, hay que tener esa visión, capacitación, asesoría, a veces si se tiene ese problema, pues hay que consultar. No, y fíjate que es importante la empatía, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de algunas de las características que retomo la palabra, me mandas el cuestionario, creo que eso está muy padre. Para que lo puedan poner, lo ponemos en tus redes para que se hagan el análisis y decir, caray, sí tengo este problema, ¿no? Ok, pero también es importante que los jefes o los compañeros de trabajo puedan también identificar. Tengo aquí algunas características del estrés laboral, bueno, que en este caso lo que sucede con el trabajador, hay preocupación, miedo, temor, ansiedad, depresión inclusive, o un enojo constante, inseguridad, percepción negativa de uno mismo, o sea, su autoestima se ve deteriorada, y también empieza a tener temor de tomar decisiones, miedo a la pérdida del control, a equivocarse y a pensar y concentrarse. Y obviamente lo empieza a somatizar o se empiezan a ver ya con estos signos o síntomas que puede ser sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza y cuello frecuentes, que ahorita también es el pan de cada día, tensión muscular, taquicardia, la famosa gastritis, colitis, dificultad para respirar, mareos, náuseas. Y obviamente todo eso también en un país como el que tenemos, pues está exacerbando también la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Entonces creo que pareciera que no, pero a veces una persona vive más tiempo en un trabajo que ni en su casa.
Entonces, y creo que si de repente estamos viendo que a nivel ya de estadística, de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de infartos y todo, va creciendo dentro de nuestra sociedad, de nuestra población, creo que ahorita es un muy buen momento, o ahorita es un muy buen momento de hablar de el estrés laboral y sobre todo de tomar acciones. Y ahí entra un poquito esa parte. Con un médico de medicina del trabajo que normalmente están en empresas, ellos dan un servicio médico y todo. ¿Qué labor hacen ellos o qué labor se hace, por ejemplo, cuando detectan ese tipo de situaciones o ven que hay un empleado que va y le llora y dice, es que mi jefe, es que esto, o sea, ¿toma acción o el médico simplemente dice, yo aquí estoy a un lado, yo no, ni hablo con los jefes, ni hago esto, ni propongo dinámicas, ni propongo capacitación, o sí lo hace? Sí, participa mucho, es parte, lo que precisamente se llama salud ocupacional, que no más medicina, es medicina con la enfermera, con el psicólogo, con el nutriólogo, Okay. etcétera. Esa es la parte de lo que es la salud ocupacional. Yeah. Esa precisamente tiene mucha influencia en ese sentido. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Legalmente tenemos la obligación de los empresarios de hacer exámenes médicos, de ingreso y periódicos. Ese examen tiene que ser la combinación de las características de las personas con respecto y se pone de acuerdo a las características de su trabajo. Entonces vemos si tiene la capacidad para ese trabajo. Y entonces puede ser, hay gente que no es apta para un trabajo o que puede ser sí apto, pero tiene ciertas características que puede generar más problema, ¿sí? Entonces, una vez, si detectamos cuál es el problema, entonces, o detectamos las condiciones del trabajador y de acuerdo a los agentes de riesgo al que se va a exponer en la empresa, entonces se debe de generar un programa de vigilancia. Y el programa de vigilancia es, así como, por ejemplo, si alguien va a estar expuesto a ruido, pues tenemos que hacer una audiometría, a ver si, para estar detectando a través del tiempo, pues que esa persona no se quede sorda, ¿sí? Y si vemos que empieza a tener un problema en el oído, retirarlo del ruido, hasta que se recupere y determinar y que no termine dañado. En ese sentido también pasa, que si vemos que si ya se está afectando ese trabajador, hay que determinar, está capacitado, hay cuestiones organizacionales, cuestiones del trabajo, etcétera, y se tiene que trabajar, y son equipos de trabajo, en donde dice, oye, esta persona necesita tal cosa, tal otra, necesita capacitación, necesita manejo de tal elemento. Si hay en las empresas saludables, sí se trabaja en equipo y precisamente entonces tiene recursos humanos, por ejemplo, que modificar el puesto de trabajo, tiempos, cargas, capacitación, etcétera, para disminuir, porque si no va a tronar el o sea, hasta reubicarlos se puede sugerir. Hasta reubicar. Si alguien no tiene la capacidad yo no manejo estrés y lo voy a poner en un lugar donde hay mucho estrés, no tiene la capacidad, le va a dar un infarto. Entonces, y el infarto puede calificarse como un riesgo de trabajo y lo va a pagar como la empresa. El riesgo de trabajo va a ser económicamente devastador para el trabajador, su familia y para la empresa. Muy interesante esto. Sí tiene que haber, en lo ideal es trabajar en conjunto en forma por grupos, por áreas. ¿Qué pasa con la contabilidad? ¿Qué pasa con almacén? ¿Qué pasa con producción? ¿Qué pasa con turno nocturno, que es totalmente otro mundo con el de la mañana, etcétera? Eso sería lo ideal para trabajar en conjunto de cómo generar programas para ello. Y sobre todo, otra de las obligaciones que tenemos como médicos es promoción de la salud. Es decir, descanso adecuado, porque es uno de los problemas. Cómo que tengas un buen descanso, tengas hidratación, que tengas una buena alimentación, que seas activo para prevenir todas esas enfermedades, mentalmente qué se requiere ese trabajador y darle, aumentar su capacidad para enfrentarse a ese estrés, porque también se puede aumentar la capacidad. Puedo hacer yo que la persona tenga herramientas para enfrentarse a ese estrés. ¿Sí? No te vas al alcohol o al mejor mira, el ejercicio elimina mucho las consecuencias del estrés. El estrés no se va a quitar, pero no te va a afectar si haces esto y aumenta la capacidad de resistencia y la capacidad para poderlo manejar para que no le afecte en otras áreas del está interesante. Vamos al siguiente corte, doctor, y de regreso me gustaría que cerráramos ya el programa con los consejos para cómo manejar el estrés laboral, para que también la parte del trabajador él mismo pueda decir, creo que puedo yo en esto, sí puedo ingerir, sí puedo cambiar y puedo aportar, ¿no? Entonces vamos al corte y regresamos con esto, consejos para manejar el estrés laboral.